Bienvenidos a Camino al Andar, un programa de Hispanic Public Media de Estados Unidos y de Radio Educación de México, dedicado a analizar los mundos en los que la población migrante actúa. Les saluda Braulio Moro desde París. Tras cumplir 6 meses de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump continúa emitiendo órdenes contra quienes juzga son enemigos internos, los inmigrantes, en particular quienes ingresaron al país sin documentos. Esa política, apoyada masivamente por su base electoral, ha generado una primera reacción multitudinaria a lo largo y ancho del país, como lo mostró la jornada de protestas del 14 de junio bajo el lema No Kings, sin reyes. En paralelo, de este lado del Atlántico, la Unión Europea sigue promoviendo directivas y reglamentos para reforzar la llamada fortaleza europea y evitar la entrada de inmigrantes. Es el caso de los cambios realizados a la directiva de retorno de la que hablaremos en esta emisión. ¿Qué balance puede hacerse de las medidas antimigrantes impulsadas por Donald Trump? ¿Qué explica su popularidad que siga siendo elevada pese a los resultados más que dudosos de estos primeros 6 meses de gobierno? ¿Qué resultados dio la jornada de protesta nacional contra su política anti-inmigrantes de mediados de junio? En el caso de la Unión Europea, vale preguntar cómo está actuando la Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la Unión Europea, para ajustar su política migratoria y cómo ha evolucionado la política de externalización de las fronteras en lo que hace a los inmigrantes. Para responder a estas preguntas, saludo a nuestro panel de invitados, doctor Ilan Shapiro, corresponsal de salud y oficial de asuntos médicos Altamed, clínicas comunitarias en California, allá en Estados Unidos, a Alexia Cervantes, periodista de Radio Educación de México, Premio Alemán de Periodismo 2023, a Javier Rodríguez, escritor, poeta, editor, candidato a gobernador del estado de California, Estados Unidos en 2021, y a nuestro colega Javier Vargas Acosta, docente, magíster en comunicación educativa y doctorando en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. A todos, una vez más, gracias por participar aquí en Camino al Andar. Doctor Ilan Shapiro, en estos 6 meses del gobierno Donald Trump, hemos visto escalar los operativos y disposiciones de su administración contra los inmigrantes. En un programa previo de Camino al Andar, destacamos que la Casa de Inmigrantes abarca a personas con o sin documentos, pero de unas semanas para acá es obvio que la situación se ha agravado. ¿Qué explica esta aceleración de operativos, por lo demás brutales, como los que tuvieron lugar y escenario en Los Ángeles? Desgraciadamente es una realidad y esto está afectando directamente a la salud de toda la comunidad y estamos viendo que está aumentando todavía más. Los Ángeles, donde prácticamente casi el 50% de la gente que estamos aquí somos de diferentes nacionalidades, colores y sabores, y es un reflejo real de casi todo California. Al momento que tenemos este tipo de acciones, lo único que estamos creando es separación de la salud de la comunidad y todos los avances que hemos tenido específicamente aquí. A comparación de otros estados en California, la cobertura de salud es mucho más amplia. Y al momento que tenemos este tipo de cosas, vemos que la comunidad, en lugar de estar preocupada por, ahora sí, trabajar, estar generando, estar dando de regreso a la comunidad, en este momento tiene que protegerse, esconderse y aunque no te tengas que esconder, el hecho de verte hispano, hablar en español, pues ya crea un problema muy real y los adultos lo están sufriendo. Y en este momento, parte de las cosas que van a terminar pasando es que vamos a empezar a tener una acumulación de problemas de salud mental, de salud física, la diabetes, la hipertensión, porque todos estos problemas, no porque no seas de aquí o te veas diferente, se desaparecen, van a continuar estando justamente en la comunidad. Y lo peor y yo soy pediatra, y lo peor que más me duele de todo esto es que si nosotros como adultos estamos viendo esto como un tiempo difícil, los niños son de las personas que más afectadas van a estar y van a continuar siendo afectadas. Ilan Shapiro quiere decir, evidentemente, que, como usted bien lo señala,
la situación que se está viviendo actualmente va a afectar no solo en lo inmediato, sino que puede afectar a generaciones, a estos niños que están viendo cómo sus padres son detenidos, cómo son expulsados de manera arbitraria. Esto es evidentemente una cosa que preocupa a todo el mundo, pero yo quisiera conocer su opinión, qué es lo que desde su punto de vista explica que el gobierno esté acelerando ahora este tipo de medidas y que evidentemente afectan cada vez más y más a sectores pues muy frágiles de la población que está viviendo allá en Estados Unidos. Parte de las cosas que tenemos que ver es que en Estados Unidos se está viendo un momento especial. Se está haciendo un análisis de cuál van a ser los cambios al sector salud. Se está rebalanceando toda la parte de finanzas a nivel nacional. Entonces, en este momento donde están teniendo muchas conversaciones muy difíciles del Medicaid, que prácticamente es como si fuera esos servicios, es un seguro, es la fundación de un seguro de salud y se asemeja mucho a los servicios del ISSSTE y el IMSS, por llamarlo Es así, un seguro general. en general. Entonces, en este momento se están habiendo unas negociaciones muy fuertes y como hemos visto en tiempos pasados, al momento que hay unas negociaciones muy fuertes, se crean estas oleadas, porque también lo estamos viendo en temas de vacunación, temas de energía, empiezan a realmente a bombardear con muchos otros sectores para que no veamos lo que realmente está generándose en la parte de atrás. Entonces, mi preocupación ahorita es que tenemos que proteger definitivamente a nuestra comunidad y al mismo tiempo el futuro de estos seguros médicos que hace tanta diferencia, que van muy conectados de lo que está pasando, porque se están ahorita negociando alrededor de 800.000 millones de dólares y tiene que pasar por un Senado completamente republicano y de por otro lado un Congreso completamente republicano. Y entre ellos todavía no se ponen ni siquiera de acuerdo. Entonces, hay muchas cosas que están pasando y desgraciadamente las promesas que se hicieron de que se iba a cuidar a la parte migratoria y que se iban ahora sí a buscar a las personas que realmente hayan cometido delitos, pues no lo estoy viendo. De este terreno, precisamente, doctor Shapiro, una cosa que llama la atención, yo creo que es que evidentemente el primer mandato de Trump estuvo ya caracterizado por discursos incendiarios contra la población migrante. Recordemos que en 2016 acusó a los inmigrantes mexicanos de ser ladrones, violadores, pero lo que vemos ahora es que se agrega el tema de la invasión, un discurso del cual se valió para desempolvar, dijéramos, una ley que data de hace más de un siglo para justificar operativos represivos. Simplemente yo recuerdo que las acciones que tuvieron lugar allá en Los Ángeles a mediados de junio, él hablaba de invasión extranjera y dijo, no permitiremos que una ciudad estadounidense sea invadida y conquistada por un enemigo extranjero, es decir, un discurso incendiario por lo demás, que yo entiendo que tiene que ver con estos miles de millones de dólares que están en juego, pero ¿qué es lo que quiere él ganar con esta situación? Es una gran pregunta y tengo muy limitado conocimiento en la parte sociopolítica de esto, pero si quisiera darte mi tema personal, mi opinión personal, realmente está creando miedo, está creando desconfianza, está creando un espacio donde se está creando la duda, porque si yo le preguntaba a la gente, porque mucha gente ve a nuestra comunidad migrante como alguien que está, ahora sí, son sacabando la energía de las comunidades, pero la realidad es que en el 2022 el cálculo de los impuestos generados fueron arriba de casi alrededor de 100 billones de dólares. Entonces, no es un número pequeño lo que está nuestra comunidad generando, específicamente la migrante. Y también lo vimos, y una de las cosas que más me duele, y lo vimos en COVID-19. Tal vez en Estados Unidos faltó papel de baño, pero nunca faltó comida. Y eso era porque teníamos comunidades que estaban arriesgando su vida, estando en los campos, estando en servicios, para que toda esa cadena de arsenal de comida, de tractores, de transportación, de servicios básicos, se den para todo Estados Unidos. Y tenemos que recordar y no tener memoria corta, sino tener una memoria amplia aunque esto esté pasando ahorita, tenemos que ver realmente cómo se creó
todas las cosas que tenemos, y esto incluye la salud. Sin duda alguna, sin duda alguna. Alexia Cervantes, yo recuerdo que usted es periodista de Radio Educación de México, radio con la que llevamos a cabo precisamente este programa de Camino al Andar, que colaboración con Hispanic Public Media de los Estados Unidos. Recuerdo que asimismo es usted premio alemán de periodismo 2023. Lo que destacaba el doctor Shapiro es bastante interesante. En el caso de los inmigrantes mexicanos, hay que decirlo, son los primeros afectados por las disposiciones de la administración Trump, pero más allá de las declaraciones que pueda hacer la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, yo quisiera saber cómo ven los mexicanos actualmente los operativos contra los inmigrantes que se han llevado a cabo en ciudades como Chicago, Los Ángeles o Nueva York, entre otras muchas. Para comenzar, yo quisiera decir que en términos de población, la ciudad de Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos en el mundo. O sea, después de la Ciudad de México, Los Ángeles es la ciudad con más mexicanos en el mundo. Y en ese sentido, Braulio, decirte que estos operativos no solo refuerzan el miedo a la deportación, sino que transmiten un mensaje de hostilidad institucional, porque quienes están haciendo estas detenciones lo están haciendo encapuchados, lo están haciendo en vehículos blindados y como ejemplo de ello, creo que uno de los casos que más ha causado indignación, porque tiene nombre y apellido, está el de Narciso Barranco, que es un mexicano, migrante mexicano de apenas 48 años, originario de Morelos, del estado de Morelos, acá en México. Jardinero. Jardinero. Y padre de 3 soldados estadounidenses que fue detenido mientras estaba trabajando podando arbustos y fue detenido por 4 personas que lo golpearon, lo atacaron con una porra de metal, incluso le rompieron la camisa a jaloneos, que fue atacado con gas pimienta y que además sus hijos dicen que creen que fue detenido por su aspecto porque ni siquiera le preguntaron nada, ¿no? O sea, únicamente comenzaron a perseguirlo por la calle y él corrió con la desbrozadora en mano y luego las autoridades, los agentes federales dicen, bueno, es que lo golpearon porque intentó atacar a los agentes con esta desbrozadora cuando es algo que se desmiente en los videos que circulan en redes sociales. Entonces, creo que este caso refleja además esta idea de que se dice que los mexicanos en Estados Unidos son takers, o sea, son tomadores de las oportunidades, del dinero, de lo que hay en Estados Unidos, cuando en realidad los mexicanos migrantes en Estados Unidos son makers, es decir, son creadores de riqueza, son creadores de trabajo incluso, y no puedo pensar en la frustración, por ejemplo, de los 3 hijos militares de este padre que fue detenido cuando, por ejemplo, el hijo mayor de esta persona, de Narciso Barranco, incluso estuvo en Afganistán peleando por Estados Unidos, defendiendo la bandera de Estados Unidos. Entonces creo que eso refleja la indignación que se siente también de este lado para con los paisanos. Y para retomar ya nada más este dato que daba previamente el doctor Ilan, solo en 2024, el dato exacto es que los migrantes con documentos o sin documentos pagaron 96.700 millones de dólares, según el Instituto de Economía Política. Exactamente. Y si lo hacemos en comparativo con la fortuna de Donald Trump, eso es 18 veces, más de 18 veces la fortuna de Donald Trump. Quisiera comentarte una de las consecuencias más nefastas de esta política, no solo el temor, el miedo de ser expulsado, sino la pérdida de ingresos. Y en este caso, Alexia, yo quisiera nos comentaras, diversos datos han mostrado la baja sensible de los ingresos por remesas que se está ya viviendo en México. Según entiendo, en lo que va de este año, casi 5.000 millones de dólares menos ingresaron hasta el mes de abril. Es una baja muy importante, la más importante desde hace casi 15 años. Totalmente, sí, es una baja de 12.14%, si lo queremos poner como en términos exactos, de casi 5.000 millones de dólares. Y es una caída, digamos, la más pronunciada desde septiembre del año 2012, esto de acuerdo con la información dada a conocer por el Banco de México, por el Banjico. Y la cuestión aquí es que en abril, digamos, la transacción promedio de un mexicano, un paisano que manda dinero a México fue de $385 y en el mismo mes del año pasado, del año anterior, vaya, fue de $403.
dólares. Entonces, digamos, es una caída significativa. Y pues esperamos a los datos que vengan en el mes de julio, que son los datos que tienen que ver con la medición a mayo, para entonces que el Banco de México pueda determinar si esta baja en las remesas que están enviando se debe a pues este asunto de las deportaciones, o sea, poder rastrear el camino, porque también se especula, ¿no? Y eso se va a confirmar con el estudio de mayo que se publica en julio. También se especula que es por este asunto del impuesto a las remesas, que todavía no está aprobado, pero pues bueno, eso causó probablemente en la población mexicana en Estados Unidos ciertas dudas, y entonces por ahí también el Banco de México estima que por eso se redujeron las remesas, pero bueno, hay que esperar a los datos del mes de mayo, pero pues hay 4.5 millones de hogares en nuestro país, en México, que viven de las remesas. Casi el 60% de las personas que reciben esas remesas son mujeres. Entonces, esto te lo digo como para dimensionar el impacto que tiene ese dinero que envían los connacionales a nuestro país. Y bueno, también considerar que en mayo tradicionalmente las cifras de remesas suelen repuntar por el Día de las Madres, ¿no? Y es algo que hay que tener en cuenta como una variable. Simplemente yo quisiera puntualizar con respecto a esta observación que es del impuesto, hace referencia a lo que ha votado ya la Cámara de Representantes, crear un impuesto del 3,5% sobre las transferencias de remesas al extranjero, un impuesto que cobrarían, que tiene que ser ratificado o rectificado por el Senado, y en su caso tiene el plazo para el mes de septiembre de este año, y en caso de ser aprobado empezaría a funcionar en enero del año entrante. Alexia, si me lo permites, rápidamente, ¿cuál es el ambiente hacia los inmigrantes de otros países que ahora están en México, sabiendo que la situación de la economía mexicana se ha ido debilitando precisamente por este contexto internacional y también, hay que decirlo, por fallas estructurales de la propia economía mexicana? ¿Cómo lo vive la población a los inmigrantes que se han quedado varados del otro lado, del lado de la frontera mexicana? Ese es un tema muy interesante porque paradójicamente nos quejamos de cómo se trata a los mexicanos migrantes en Estados Unidos, pero respecto a los migrantes de otros países que llegan a México o que están en tránsito en la búsqueda de llegar hacia los Estados Unidos, hay mucha xenofobia, hay mucha discriminación, ¿no? Y México, en efecto, este 2025 está atravesando una fase de crecimiento económico lento. Según el INEGI, apenas el 1.2%, y hay mucha informalidad laboral. O sea, casi más de la mitad de la población, el 55% de la población ocupada en México se ocupa en el sector informal, es decir, no tiene un empleo formal. Entonces, otra vez se repite esta idea de que los migrantes llegan a robar trabajos, o de que si no hay siquiera trabajo para las personas que habitamos aquí, ¿cómo se les va a dar trabajo a los que llegan? Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado de cómo manejamos este tema para evitar duplicar o replicar esta narrativa que se difunde en Estados Unidos otra vez, de que los migrantes son takers, no makers. Y bueno, para eso también el gobierno tiene el reto de establecer los mecanismos para que estas personas que llegan a México, ya sea de paso o que de verdad están pidiendo asilo aquí en nuestro país y desean quedarse en nuestro país, pues tengan las condiciones para hacerlo, para conseguir un empleo, porque otra vez, estas personas que están llegando no tienen un documento oficial y entonces no pueden conseguir un trabajo. Y aquí en la Ciudad de México hay ya, digamos, organizaciones informales de estos migrantes que pues empiezan a vender cosas, comida, platillos locales de sus países, o empiezan a lavar coches, insertándose de una u de otra manera en un mercado informal, porque tampoco existen las vías para hacerlo de una manera formal y legal. De acuerdo, gracias, Alexia. Así es, Alexia. Braulio, propongo que pasemos ahora a ver qué está haciendo la Unión Europea en materia de trato a los migrantes. Este es un tema que ya habíamos tocado en un programa anterior, pero que merece ser actualizado. Las noticias, desafortunadamente, en el viejo continente no son las mejores en esta temática. Efectivamente, Javier, gracias. De la misma manera que Alexia hace referencia a lo que está pasando en México con respecto a migrantes de otros países, la situación acá en la Unión Europea, pues como bien lo dices,
no, las noticias no son muy buenas. Yo quisiera simplemente dar dos datos que creo que van a permitir comprender muy bien la dimensión de la problemática que estamos viviendo. El primer dato viene de una organización española que se llama Caminando Fronteras. Ustedes distinguirán y notarán evidentemente el parecido que hay con el nombre de nuestra misión, Camino al Andar. Esta organización afirma que 10.400 migrantes, repito bien, 10.400 migrantes fallecieron en la llamada Ruta del Atlántico en 2024 intentando llegar a la Unión Europea. Es un dato impresionante esto. Y la otra cifra, esto lo dice una organización no gubernamental, pero hay otra cifra, Javier, que me interesa, que nuestro público también conoce y que igualmente es más que inquietante, y esta la da la Organización de las Naciones Unidas, el sitio ONU Info, ONU Información, subraya que más de 700 personas han fallecido en lo que va de este año, simplemente, intentando llegar a algún país de la Unión Europea. Una verdadera hecatombe, Javier. ¿Cómo explicar ese saldo tan terrible, Braulio? Bueno, yo diría, Javier, que lo que tenemos que tomar en cuenta hay un punto central, y es que todos los Estados miembros de la Unión Europea, quizás con la posible excepción de España, han endurecido o buscan endurecer sus medidas de ingreso de inmigrantes. Te doy un ejemplo. En octubre del año pasado, el gobierno italiano, dirigido por la derechista presidenta Giorgia Meloni, gran aliada y amiga de Donald Trump, anunció un acuerdo con el gobierno de Albania, que no hace parte de la Unión Europea, para transferir a ese país hasta 36.000 migrantes al año. Yo creo que recordarás un poco lo que está haciendo la propuesta de Donald Trump de transferir precisamente inmigrantes a las prisiones en El Salvador de Nayib Bukele. Bueno, es más o menos la misma situación, salvo que acá en Europa, afortunadamente, la Corte de Justicia de la Unión Europea echó para atrás esa decisión, pero debo decir que muchos países miembros de la Unión Europea son favorables a este tipo de disposición. Y un último elemento que me gustaría que tomaran en cuenta es que antes del fin de este año 2025 va a ser modificada lo que se conoce como la Directiva Retorno, que obliga a los inmigrantes sin papeles a salir de la Unión Europea. En concreto, hasta ahora, si tú vivías, si eres un inmigrante y estabas en Francia y te echaban, pues te podrías ir a Bélgica, te podrías ir a Luxemburgo y volver a intentar una nueva oportunidad. A partir de esta modificación, ahora, cuando hay una decisión para que salgas que te saquen de un país, tendrás que salir automáticamente de la Unión Europea. Insisto, es una idea de crear una Europa fortaleza que, como en el caso de los Estados Unidos, lamentablemente viola derechos humanos y restringe, sin duda alguna, pues el derecho de la población que busca trabajar, que busca incorporar, que busca incluso evadir guerras o situaciones de conflicto para poder sobrevivir. Esto es lo que yo quisiera destacar, Javier. Así es. Bien, vamos a volver a Estados Unidos, donde nos espera Luis Rodríguez. Braulio evocó al inicio del programa la jornada de protestas que cubrió decenas de grandes ciudades de la Unión Americana y más de 1.000 localidades en todo el país, según la prensa. Eh, Luis Rodríguez, ¿qué representa esa jornada? Pues para mí podemos ver que es algo muy importante, la resistencia contra lo que está pasando en el país. Eh, como lo llamamos, el fascismo de esta administración. Y son la mayoría de las protestas aquí en Los Ángeles, como en otras partes del país, son pacíficos, son disciplinados, son creativos. Y es bueno saber de eso porque hablan o nada más enfocan en lo más violento, pero la mayoría, la gran mayoría, bien disciplinados todos, especialmente los jóvenes. Muchos hablan más de los jóvenes, mal de los jóvenes, pero ellos también involucrados quieren ver un cambio que no creo que es nada más superficial, pero tal vez del sistema, porque ya estamos pensando en otra manera de vivir. Por ejemplo, muchos de lo que estamos viendo es la crecimiento de una industria de centros de decisión, porque la mayoría son manejados por negocios privados
Entonces, es millones y millones de dólares que van a ganar ah, con esta gente detenida. Y eso es una importante parte de la diálogo que necesitamos que hacer, porque muchos no piensan en eso. Trump está en ese medio del capitalismo que vamos a ganar, a tener ganancias con todo este sufrimiento. Y eso es lo que hemos visto, porque las casas, los centros de decisión sí son malas, no les dan comida, no les dan recursos. Muchos que han visitado, que han tratado de visitar, ah, han visto que la gente está sufriendo, pero es porque son de ganancia. Y es algo que tenemos que hablar más sobre eso, porque es algo que yo creo que quieren hacer en este país con nuestra gente. Que ya hemos explicado, la mayoría son obreros, buena gente, gente que hace lo mejor, no son bandilleros, no son criminales, son gente que ha contribuido mucho al país, pero lo están tratando como los peores de los peores y no son. Luis Rodríguez, retomo la palabra del colega Javier Vargas. Yo quisiera preguntarle, esta acción, esta jornada de acción que tuvo lugar el 14 de junio, ¿puede considerarse como el despertar de la sociedad? Porque hubo efectivamente, como Javier lo señalaba correctamente, en más de 1.000 lugares, pero ¿a usted le sorprendió esa jornada o simplemente aparece como una especie de pólvora mojada? Hay descontento, pero no pasa de ahí. No, yo pienso que es algo muy diferente. Yo he participado, he visto muchas protestas sobre los años en este país, pero yo creo que era diferente en que eran muchos, era multirracial, había de todo el país, contra los rodadas, pero también contra esta administración que ya hemos visto no es de democracia, es de fascismo. Y es bueno saber eso porque yo pienso que es una oportunidad para hacer algo diferente. Yo no pienso que es cosa de nada más vamos a los republicanos, entonces vamos a los demócratas, tal vez algo nuevo. No sé qué es, no sé cómo va a surgir, pero yo pienso que la gente ya está cansado de lo mismo, de lo de antes. Quieren algo nuevo, algo más, maravilloso en las ideas de justicia, de cambio social. De acuerdo. Ahora, yo quisiera hacerles una pregunta al doctor, a usted, Javier, y al doctor Ilan Shapiro, porque de cualquier manera ustedes coinciden y lo hemos visto todos. Hay una agravación de la situación de la persecución contra personas trabajadoras, contra jóvenes, contra niños, contra mujeres, en fin. Esto ha chocado a un amplio sector de la población estadounidense, pero hay una cosa que a mí me sorprende bastante y es que, según las encuestas, claro, una encuesta es muy relativa, pero quiera dar una idea, según las encuestas, más del 49% de la población que apoya a Donald Trump juzga que este tipo de actitud es la correcta, que hay que seguir por ese camino. ¿Qué piensan ustedes? Doctor Ilan, adelante usted primero. Parte de las cosas que tenemos que ver es que el país está dividido en narrativas, contradicciones y miedos. Em, Se está tratando de recrear un pasado que es una narrativa y en este momento mi enfoque, mi sentir es, tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver que la realidad a comparación de Europa, Estados Unidos está avanzando debido a los migrantes y sobre todo el factor más importante del crecimiento de la población en Estados Unidos para que no se contraiga viene de familias hispanas. Entonces, la realidad es que ya pasamos mucho más allá bueno, esto se tiene que detener. Esto va a continuar en la parte del crecimiento y parte de las cosas increíbles que ha vivido este país es que entre la diversidad es lo que ha dado los sabores y colores que realmente representan el pasado y lo que queremos en un futuro, la gran mayoría de nosotros que es un país donde da las oportunidades que históricamente ha dado, es un país donde
hay muchas cosas que se pueden mejorar, hay muchas crisis de muchas cosas, pero la realidad es que veo un futuro donde después de esto estamos ahora sí moviendo el péndulo de un lado al otro y en este momento tenemos que ver realmente cuáles son nuestros valores, independientemente de si nos gusta el seguro del Medicaid, si nos gusta el seguro de la percepción de los migrantes, sabemos todos nosotros que al menos que eres nativo, que eres indígena, que realmente naciste aquí por muchas generaciones, la gran mayoría de nosotros somos migrantes. Entonces, la realidad y la reflexión aquí es, seamos realistas donde estamos, veamos las cosas, damos el ejemplo de la agricultura, doy el ejemplo justamente de las tasas demográficas en Estados Unidos. Y aquí la clave de donde tenemos que empezar a ver es, y me gustó la idea de que ahorita debido a que hay dos colores, o sea, eres de un lado o del otro, no hay una diversidad o una negociación sana como debería de haber una democracia y cada quien se va a su equipo y a su esquina. Y la realidad es que la gran mayoría de nosotros, digo, estando representados entre el rojo y el azul, la gran mayoría de nosotros somos morados. Creemos en tantas cosas, estamos en medio, tal vez nos gusta un poquito de acá y un poquito allá, pero necesitamos gente que realmente represente los valores que somos un país que queremos seguir adelante, queremos preocuparnos por el crecimiento de nuestros hijos, queremos dar la mejor educación, queremos de vez en cuando relajarnos, queremos también estar sanos. Entonces, las cosas básicas en lugar de los miedos y las narrativas son las que tenemos que evaluar y todo eso comienza con salud. Yo lo veo, Luis Javier Rodríguez, qué apreciación, perdón, qué apreciación le merecen estas palabras del doctor Ilan Shapiro. Sí, no, estoy de acuerdo. Estamos en un choque de valores, de historias. Y este país tiene muchas raíces, no nada más una, pero una de las raíces es racismo y también el capitalismo. Tenemos que ver qué es lo que en qué visión podemos unir el país, pero también en esos temas de los básicos, de trabajo, de la salud, de educación, de casa, vivienda, cosas así. Yo creo que tenemos que verlo con más, porque ya estamos distraídos de muchas cosas, pero hay gente aquí que no puede comer. Y no nada más son mexicanos o centroamericanos, son blancos, son negros, son de otras raíces, somos muchos. Hay mucha pobreza en este país tan rico que es. Entonces yo creo que esos choques, vamos a ver qué es lo que vamos a poder hacer sobre todo esto para cambiar la visión de este país. Alexia Cervantes, allá en México, su apreciación sobre esta situación. Será la última que dé la palabra. Creo que tenemos que voltear a ver la historia, nuestra historia como humanidad, la historia también de Estados Unidos. El propio presidente Donald Trump tiene orígenes migrantes, ¿no? Y también cuando digo que volteemos a la historia, que demos un vistazo a la historia, hay que recordar que Joseph Goebbels, en sus 11 principios de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, el principio número 1 era busca un enemigo común, ¿no? Y entonces, cuando revisamos cómo operó la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, y podemos encontrar muchas similitudes respecto al discurso contra la población migrante en Estados Unidos, creo que ahí nos da claves para no repetir otra vez estas olas en contra de ciertos sectores de la población, ¿no? Porque además el presidente de Estados Unidos, si bien tiene orígenes migrantes, no está en contra de todos los migrantes, está en contra de los migrantes latinos, de los migrantes pobres, pero no dice nada de los migrantes ricos ni de los migrantes europeos. Así que hay que tenerlo en cuenta. Pues con esta vista al pasado, con este llamado al pasado para comprender el presente y proyectarse al futuro, vamos a poner punto final a este camino al andar. Es hora ya de agradecer al doctor Ilan Shapiro, corresponsal de salud y oficial de asuntos médicos Altamed Clínicas Comunitarias en California, a Alexia Cervantes, periodista de Radio Educación de México, Premio Alemán de Periodismo 2023, felicidades, a Javier Rodríguez, escritor, poeta, editor, candidato a gobernador del estado de California en 2021, y a mi colega Javier Vargas Acosta, docente magíster en comunicación educativa y doctorando en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, quien me ha ayudado a preparar esta edición. Les recuerdo que Camino al Andar es un programa mensual de Hispanic Public Media de Estados Unidos en colaboración
con Radio Educación de México. Agradezco a Andy y a Emilio que se cargan de la parte técnica y les recuerdo que pueden seguirnos a través de Facebook o Instagram. Soy Braulio Moro, gracias por su atención y hasta un próximo Camino al Andar. Hasta pronto.